Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos la situación de Bitcoin a pocas horas de cerrar una nueva semana. Así que empezamos. Hoy venimos a hablar de Bitcoin, Mana, Luna, BET y Ripple, pero antes vamos a pasar al apartado de noticias, ya que hay 3 o 4 noticias interesantes que os quiero comentar. La primera es que Alemania cierra un acuerdo energético con Qatar para reducir su dependencia de Rusia. Realmente no se ha ido a un país muy democrático, ni mucho menos, pero sí que es verdad que se ha ido a un país que actualmente no está metido de manera directa en ninguna guerra tan importante, ni intentando invadir de manera directa a otro país. Así que es un acuerdo, es una buena salida en la que se ha tenido que enfocar a Alemania pues para no depender tanto de Rusia, porque tú puedes intentar boicotear un país para pues minar sus reservas, su economía, su rendimiento y sus recursos a la hora de financiar una guerra, pero claro, si tú no tienes otra salida, ¿de qué te sirve? ¿No? En este caso, pues bueno, Alemania y Qatar han llegado a un acuerdo de colaboración energética a largo plazo, ¿vale? No es para 3 días, no es para 4 días, es a largo plazo. Entonces, sabemos que Rusia es el mayor proveedor de gas para Alemania y para muchos otros países, pero bueno, en este caso Alemania se ha movido y comentan literalmente, las empresas que han venido a Qatar entrarán ahora en negociaciones contractuales con la parte qatarí, o sea, tienen que negociar con ellos que precisamente no son fáciles negociadores, pero bueno, igualmente vemos como, igual que, Reino Unido, igual que Estados Unidos, tomaron una decisión clara respecto al petróleo, respecto a diferentes materias primas exportadas de Rusia para estos países, pues bueno, Alemania también se mueve y se va a Qatar para el tema del gas natural, ¿vale? Entonces, comentado esto, vamos a pasar a la siguiente. El salto de Ethereum en los exchanges de criptomonedas cae a los niveles más bajos desde 2018. Esto lo traigo básicamente para reflejar lo que ya enseñamos con Bitcoin. Tuvimos exactamente la misma noticia de Bitcoin, ¿vale? Se juntan diferentes elementos. Primero, cada vez el mercado es más maduro y cada vez más gente entiende que, si no quieres estar en Ethereum, o sea, si quieres tener tus criptomonedas, las tienes que sacar de un exchange, porque al final un exchange tampoco es un sitio, no es el Banco de España, ni mucho menos, que tampoco es que sea muy seguro el Banco de España, todo lo contrario, pero bueno, los bancos en general tampoco es que sean infranqueables, y un exchange pues es como una especie de banco centralizado digital, ¿de acuerdo? O descentralizado, depende de cuál, pero claro, hasta que tú no lo tienes en una billetera fría, como puede ser el caso, no es que tú tengas el control total de esas criptomonedas. Esto no implica que están en billeteras frías. Esto puede ser por muchos motivos. Primero, porque se vende Ethereum. Segundo, pues porque se quita del exchange y se pone a una billetera fría. En fin, por muchos motivos. No tiene por qué salir el dinero del exchange. Puede ser que vendes Ethereum, lo pasas a otra criptomoneda o que lo pasas a una stablecoin, por ejemplo, o que te lo dejas en euros o en dólares, ¿vale? O sea, no tiene una interpretación directa hacia ese sentido, pero sí que es verdad que, es casualidad o no que sea lo mismo, la misma noticia exactamente con Ethereum que con Bitcoin, ¿vale? Y justo en la misma época en la que estamos viviendo actualmente. Así que, nada, os lo traigo básica y exclusivamente para eso, para reflejaros que igual que pasó con Bitcoin, pues está pasando lo mismo con Ethereum. Vamos a pasar a la siguiente, la cual comenta: el metaverso cambiará el paradigma de la creación de contenidos. Esto es interesante. A ver, aquí hay muchas métricas en muchos sentidos, como el market size del metaverso. Hay otra interesante, la historia de Internet, pero esta de aquí, por ejemplo, yo no tenía ni idea que Creators Primary Platforms. Fijaros que YouTube es solo el 9,36%. Instagram es donde hay más creadores del mundo. O sea que, como veis, todo esto son de alguna u otra manera una especie de metaversos, ¿vale? Eso ya lo sabemos, pero donde yo quiero ir es que estoy totalmente de acuerdo, sin leer este artículo, porque no me hace falta leerlo y porque, entendiendo el tipo de gráficas que está mostrando, no va por el camino con el que yo quiero ir. Pero estoy totalmente de acuerdo con que vamos a cambiar, o con el metaverso va a cambiar totalmente el paradigma de la creación de contenido, de la educación, de cualquier campo que nos podamos pensar. Vosotros imaginaos, hay muchos, no es el caso porque yo me dedico a analizar técnico, trading, noticias y ya está, y yo ya me gano la vida de otras maneras, y esto lo hago pues un poco for fun, ¿no? Para divertirme, para crear marca personal y demás, pero
hay muchas personas que trabajan literalmente de YouTube y que sus vídeos se los curran al 1000%. Y hasta el punto en el que pues tienen un croma detrás, tienen diferentes movidas, diferentes historias. Vosotros imaginaos que en un hipotético metaverso, en un hipotético futuro relativamente cercano, pues pudierais estar como en una clase viendo esa clase de contenido, ¿entendéis? Lo mío no es algo para disfrutar de manera presencial, pero sí que es verdad que hay vídeos que son como una especie de trailers de películas que envuelven y que se lo curran mucho más que yo. Yo no es que me lo ocurre prácticamente nada, pero imaginaos poder estar allí como en una clase viendo ese vídeo. Vosotros imaginaos en una escuela, y os pongo varios ejemplos y no voy a alargarlo más porque sabéis que el metaverso es uno de los campos que más domino, y me podría poner hablando de esto 3 horas, ¿no? Pero el vídeo no va de esto. Pero imaginaos también en una clase de escuela, por ejemplo, de alumnos, de gente, de chicos jóvenes, 5, 6, 7 años, que aprenden cualquier cosa, la historia de, yo qué sé, de España, la historia de la Segunda Guerra Mundial, los dinosaurios, yo qué sé, ¿qué más da? Imaginaos que en vez de tener que leerlo en un libro, pueden viajar, entre comillas, a la época de los dinosaurios y ver los dinosaurios, ver las medidas, ver los tamaños, ver que uno vuela, ver que otro tal. Es una barbaridad, ¿vale? Entonces, no solo en la creación de contenido va a cambiar, sino también en el mundo de la educación, presentaciones, diapositivas, charlas, conferencias, en todos los ámbitos posibles en los que haya una persona que habla y una persona que ejerce de oyente, ¿de acuerdo? Entonces, esto comentado, yo creo que lo interesante de la noticia es básicamente eso, más que fijarnos en la historia del internet o el market size del metaverso, que también es bastante interesante, pero bueno, de todas maneras, creo que es mucho más ir a la utilidad que no ir a los datos numéricos. Finalmente, el número de titulares de Shiba se estremece en 3 días. Shiba Inu cayó un 17% en valor el mes pasado. Hemos estado viendo, y por aquí lo comenta, que pese a la recuperación de estos últimos días, que no es que el mercado se haya recuperado, pero sí que es verdad que pues, ha estado subiendo relativamente. Pues Shiba perdió más del 17% durante los últimos 30 días, teniendo en cuenta que en los últimos 12 meses ha subido un 37.130%, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es esto de aquí. A ver si lo puedo, aquí, bueno, lo amplío. El número de direcciones que tienen en cuanto a holding este activo, o sea, Shiba. ¿Veis cómo ha caído recientemente? Pues bien, ha caído un 3,55%, y esto es una noticia interesante porque hubo un punto en el mercado en que cualquier meme coin de esta de mierda pues salía, hacía un 20.000%, la gente se metía en ella, se pensaba que la suya era la mejor, que la comparaba con las demás, que si la comunidad, que si historias, que si influencers, que si Jake Paul, que si esta peña, que es, bueno, no voy a calificarlas, pero bueno, hubo un punto, y esto, que pues cualquier meme coin de estas pues despuntaba, ¿no? Y esto es básicamente la etapa final de un mercado tan alcista, y es lo que pasó. ¿Por qué? Pues porque hasta la basura más absoluta está repuntando. Y ahora estamos viendo pues cómo la gente empieza a irse de Shiba, no solo porque está cayendo, no solo porque han ganado lo que no han ganado en ninguna otra criptomoneda en toda su vida, sino también porque estamos en una etapa en la que lo de más riesgo circula antes, ¿entendéis? Entonces, una meme coin, pues lógicamente va a desaparecer de una billetera antes que Ethereum, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la meme coin no tiene la vida asegurada, Ethereum tampoco, pero sí que es verdad que en cuanto a una escala de valor, de probabilidades, Ethereum está aquí y Shiba pues ni aparece, ¿vale? Entonces, bueno, quería enseñaros esto básicamente por ese motivo. Realmente, si el mercado continúa, si el mercado tira, no solo Shiba tiene esa opción de despuntar, no por el mercado, sino porque salga el típico de turno y se invente una utilidad para Shiba, ¿vale? Porque salga el típico de turno y meta el tweet de turno. Sino también, no solo Shiba, sino que saldrán otras meme coins, otras criptomonedas, igual o menos útiles que Shiba, y repuntarán igual. ¿Y esto qué significará? Pues nuevamente interés en ese mercado. O sea, realmente nos interesa, porque como más meme coins de este tipo repunten, significará que más abierto está el mercado a un nuevo crecimiento, ¿de acuerdo? Así que nada, comentado lo de Shiba, vamos a pasar ya directamente. Vamos a empezar por Bitcoin. A ver, mañana lo que voy a hacer, mañana tengo un par de compromisos durante todo el día, y mañana lo que haré será grabar un vídeo analizando el cierre semanal y analizando un poco las consecuencias a medio largo plazo de los cierres de algunas criptomonedas, y además pues analizando noticias, ¿vale? Como siempre. Por lo cual hoy vamos a centrarnos un poco más en gráfico diario y de 4 horas. Como veis,
Bitcoin los últimos días ha conseguido una subida de un 12% en 5 días, lo cual no está nada mal, pero lo que me interesa de esta subida no es el porcentaje, sino son dos cosas. La primera, cómo ha salvado bien la situación de romper y cerrar por debajo de esta diagonal. Tenemos aquí una diagonal, como veis, de la que tanto y tanto hemos estado hablando, y el cierre por debajo implicaba una situación nueva que el precio no había vivido en los últimos 7 intentos. Pues bien, después de cerrar, fijaros qué pedazo envolvente y qué continuación alcista. Y número 2, el tema secundario que me interesa es que se ha puesto por encima de los 41.000. Lo que sea estar o mantenerse por encima de los 41.000 es buena señal para Bitcoin, no solo porque tiene aquí un máximo, el máximo anterior diario, lo cual es un punto importante porque al final romper el máximo anterior y dejarlo atrás, crear máximos crecientes, ya es una señal de recuperación, ¿vale? No solo por eso, sino porque también tenemos esta zona de resistencia en los 41.000. Que cuidado, cada vez está perdiendo más importancia, porque hasta este punto de aquí, fijaros, vamos a repetir, hasta este punto de aquí se había respetado bastante bien, o sea, de hecho, lo habíamos tocado por aquí, lo voy a sombrear, lo habíamos tocado por aquí 2 o 3 veces, por aquí un par de veces más, por aquí, o sea, era un nivel bastante sólido, pero fijaros lo que ha pasado recientemente, y es que no se ha respetado en ninguna ocasión. Lo hemos roto para abajo, lo hemos roto para arriba, lo hemos roto para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y ahora para arriba. Independientemente, es un nivel que ha influido mucho en el pasado y que ahora, ¿por qué no está influyendo? Pues por la característica esta de desaceleración, de acumulación, de consolidación que está llevando a cabo el mercado, ¿de acuerdo? Hemos hablado de este punto muchas veces, hemos hablado de diferentes compras, diferentes maneras de aprovechar la situación del mercado, y como veis nos estamos manteniendo por encima. ¿Es una buena noticia? Sí, pero tenemos que tener en cuenta eso. Estamos en una fase del mercado, sobre todo en una fase a corto plazo, que por el price action que estamos viendo, por el patrón que se está desarrollando, no estamos respetando, pero no solo el nivel horizontal, sino las medias móviles, niveles diagonales, niveles de ningún tipo, ¿ok? Así que es importante, pero lo más importante es entender la reacción que hemos tenido en una situación crítica como es el día 13 de marzo, cuando cerramos por debajo y al siguiente día lo salvamos. Igualmente, en gráfico más intradiario, como veis, estamos rechazando esta especie de zona sombreada entre los 41.000 y los 42.000. Es como el nivel a tener en cuenta en más temporalidad intradiaria e incluso diaria. Como veis, son las zonas que se respetan. No es solo el nivel de 41.000, sino que pues toca un poquito más para arriba, llega a los 42.000, aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo, o sea, estamos rechazando nuevamente esa zona, y esto ya sí que se respeta bastante más, ¿de acuerdo? Igualmente tenemos también el máximo anterior, no lo hemos superado aún. ¿Podemos estar haciendo un impulso, un pullback, un impulso, un pullback? Sí, podríamos estar, pero cuidado porque de un impulso pullback a una continuación bajista hay un paso, ¿ok? Y la zona interesante son los 40.300. Este punto de aquí es el mínimo anterior en gráfico intradiario y es el nivel que vamos a tener que controlar en pro de entender, oye, cuidado porque esto se está convirtiendo en algo más y nos vamos nuevamente a la zona de soporte que son los 37.000. Puede parecer que todo está bien, que todo está arreglado, que no sé qué, pero no está nada arreglado. O sea, seguimos realmente aún en el patrón y no vamos a salir del patrón hasta que realmente no veamos un máximo creciente respecto a estos niveles de aquí de 42.000. Mana, a ver, Mana sigue en la misma tesitura que los otros días, la traigo básicamente a modo de actualización. En gráfico semanal no vemos nada, no vemos Mana, parad, no vemos nada en gráfico semanal, entonces no hay mucho que comentar en este sentido. Sí que es verdad que si profundizamos un poquito más en gráfico diario, pues podemos ver este nivel de 2,45, 2,46 del que tanto y tanto hemos hablado. Como veis, estamos filtreando bastante con esa zona. ¿Esto qué significa? Pues que hemos pasado de tocarla y rechazarla a la rompo, la toco, caigo, me levanto, la toco, mantengo 3-4 días por este punto. Mana ha llegado a un nivel en el que, fijaros, desde el cierre del 16 de marzo ha caído un 3,46%, o sea, se ha movido un 4%, perdonad, en 4 días. Es muy poco. Una criptomoneda normalmente tiene un movimiento mucho mayor a un 4% o a un 1% diario, ¿ok? Entonces estamos en ese punto de indecisión, de duda, de no saber qué está pasando, que sigue concordando con esa tesitura del rango. Con la tontería, cuidado, porque con la tontería, desde que llegamos a 5 y pico y os comenté que, o a prácticamente 5 y os comenté que íbamos a entrar en un rango, hemos pasado ya, fijaros, 141 días, o sea, Mana lleva 141 días sin hacer
prácticamente nada, no demasiado, ¿vale? Sí que ha tenido movimientos impulsivos hacia abajo, pero sigue en esa tesitura sin hacer ni máximos ni mínimos crecientes. Y esto cada vez va acercándose más a este patrón de aquí, que es el que comentamos desde el día 0, para iniciar esa explosión alcista. Ahora sí que nos estamos acercando cada vez más a ese hipotético patrón para, continuar hacia arriba, ¿de acuerdo? No busquéis una predicción en este tipo de price action, este tipo de movimientos, pero sí que es verdad que, fijaros la similitud entre lo que vemos arriba y lo que vemos abajo. Arriba hubo un momento en el que rompimos máximos históricos, aquí también rompimos, luego nos fuimos para abajo y rompimos muchos niveles, aquí también nos fuimos para abajo, luego nos fuimos para arriba, aquí también nos hemos ido para arriba, aguantamos un poco en rango y explotamos. Estamos aguantando un poco en rango y falta esa explosión, ¿de acuerdo? Así que está el patrón al dedillo respecto a lo que comenté desde el día 0. No os di mucho menos para ponerme una medalla, o sea, no la necesito porque yo ya, el día en que puse ese patrón y lo comparé, ya me puse la medalla. Lo que pasa es que aún faltaba la ceremonia, ¿no? Pero bueno, nada, bromas aparte. Seguimos manteniendo el mismo patrón y no hay que entender o buscar la predicción en el corto plazo, a ver si va a romper, ¿no? Yo creo que ahora mana rompe, yo creo que ahora mana cae, no sé qué. No, hay que entender la naturaleza de esto y entender la naturaleza de cómo se mueve mana. Y a través de eso entender que es cuestión de tiempo que acabemos rompiendo nuevamente máximos históricos. Paréntesis, si el mercado entra en una debacle bajista, no hay máximo histórico que valga, ¿vale? No hay máximo histórico que valga, pero si el mercado mantiene una situación normal o incluso más decantada hacia arriba, mana acabará rompiendo máximos históricos sin ninguna duda. Pasamos ahora mismo a por Luna. Luna es muy interesante porque, como veis, a ver, de entrada estamos viendo agotamiento en las últimas semanas. Llevamos 2 semanas de agotamiento y esta es otra semana de agotamiento. ¿Esto qué implica? Fin de este movimiento alcista. O sea, hemos tenido un gran movimiento alcista de una semana y llevamos 3 semanas de desaceleración. La desaceleración, perdonad, es el paso previo a la caída. No tenemos por qué caer, pero sí que es verdad que estamos empezando a ver ese agotamiento. Eso sería la parte entre comillas mala. La parte entre comillas buena son 2. Número 1, todo el ecosistema de Luna y todo lo que está haciendo que Luna suba. Y número 2, esa desaceleración está haciendo o se está convirtiendo en mantener los niveles bastante bien, bastante correctamente. Lo veremos mejor en gráfico intradiario, pero como veis, el precio se mantiene en una zona muy alta. ¿De acuerdo? ¿Esto qué indica? Pues que podemos estar desacelerando, frenando en unos niveles concretos, ahora hablaremos de ellos exactamente de manera más numérica, previo a explotar y romper nuevamente máximos históricos. Pero igualmente tenemos que entender que lo que estamos viendo en gráfico semanal es una desaceleración. El gráfico diario realmente no queda bastante claro, sí que lo queda el gráfico intradiario, fijaros. Tenemos este nivel horizontal, el nivel de 95, que ya tenemos marcado desde el día 0 y que, fijaros, solo tenemos que alargarlo. Esto lo marcamos en los vídeos anteriores para encuadrarlo. Y el nivel inferior, el de 87, 3/4 partes de lo mismo. Igual de 87 no es tan preciso finalmente, pero bueno, la zona es aproximadamente esa. Lo podríamos bajar un poquito más. A ver, un momento, permitidme. El de 86, 87 aproximadamente, sí, lo dejaríamos igual. Fijaros que está Luna encuadrada en esta especie de rango bastante interesante. Y volvemos a marcar esa tesitura de 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles? El nivel superior, que es susceptible de romper máximos históricos por encima de los 95. El nivel intermedio, entre 95 y 87, y el nivel inferior, que es por debajo de los 87, que entonces estamos en esa zona peligro que viene pulva, ¿vale? Entonces, como veis, analizando un poco el tema de volúmenes, analizando un poco lo que nos enseña Luna, tenemos varias fases de volumen creciente, que es cuando intenta esta ruptura de aquí, luego cuando se va para abajo el volumen decrece, luego cuando vuelve a intentar un ataque el volumen crece, y en esta etapa final el volumen vuelve a crecer también, ¿vale? En todo este movimiento de aquí el volumen vuelve a crecer, o sea, vemos como Luna mantiene una buena situación en cuanto al volumen. Es de las pocas criptomonedas que ha aumentado su volumen en la etapa final, en la etapa en la que estamos ahora, desde que estamos corrigiendo tanto, es una de las pocas criptomonedas que ha aumentado ese volumen, y eso pues lógicamente ha llevado a tener mucho volumen y noticias positivas, pues representa una subida, ¿no? Igualmente, entendiendo este esquema que os he dibujado, línea en 87, línea en 95, entenderéis que es posible que haga Luna, o que es lo más probable. Ahora mismo está acumulando una zona bastante intermedia. En unos días en los que el precio de Bitcoin ha estado sufriendo, ha estado cayendo, fijaros que Luna sigue manteniéndose bastante bien, ¿de acuerdo? Esto no implica que no vaya a corregir nunca. Como habéis visto en gráfico semanal,
como hemos comentado incluso en gráfico diario, la posibilidad es de pullback. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos está indicando. Estamos viendo agotamiento, desaceleración en niveles máximos y con velas de reversión. O sea, de desaceleración. Faltaría ver una vela de reversión para decir, vale, ya es lo más probable que caigamos. Pero mientras mantengamos bastante bien estos dos niveles que os he comentado, todo está correcto. Una vez ataquemos esta zona inferior, por ejemplo, tenemos esa posibilidad de iniciar ese movimiento bajista, y una vez ataquemos esa zona superior, pues tenemos esa posibilidad de dar máximos históricos nuevamente. Olvidaos de este máximo anterior, olvidaos de este mínimo anterior, o sea, esto al final ya son niveles extremos de volatilidad, son niveles extremos del precio, pero donde el precio se está relacionando es entre los 95 y 87. Pasamos a por BET, la penúltima, queda BET y queda otra más que no recuerdo ahora, Ripple, correcto. Como veis, BET sigue en gráfico semanal 3/4 partes igual, o sea, no ha sido capaz de darse la vuelta. Hemos visto, por ejemplo, en Chiliz, que también tenía una zona inferior en gráfico semanal, ya veréis, y ha dado ese intentón, o sea, han tenido ese interés por romper nuevamente esa zona de soporte, fijaros, ¿veis Chiliz? Un patrón muy similar, pero BET, como veréis, no ha sido capaz de volver a atacar esos niveles superiores. Y pues esto le está penalizando, le está perjudicando. Como veis, en gráfico de 4 horas, igual que en Luna, fijaros el volumen. Ha caído un montón y se ha instalado en una zona muy inferior. Hasta el punto, perdonad, en el que en gráfico de 4 horas estamos siendo incapaces de romper este nivel de 0,05 intradiario, cuidado. Aquí en gráfico diario, pues bueno, ahora iremos al intradiario, pero aquí en gráfico diario hemos visto que uno, en gráfico semanal, rompe una zona de soporte y no es capaz de volver a atacarla. Dos, en gráfico diario sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Se está empezando a aplanar. ¿Vale? Se está empezando a aplanar. Anteriormente, fijaros, mínimos decrecientes, mínimos decrecientes, mínimos decrecientes, ya veis que cada vez se aplana más y ahora está plano. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hacerlos crecientes, ¿vale? Y luego, pues romper máximo anterior, luego atacar el nivel de resistencia, romperlo y atacar el siguiente nivel. O sea, son muchos pasos, son muchas fases, y lo he dicho muy rápido, pero realmente cuesta, porque ahora lo primero que tiene que hacer es un mínimo creciente. No sirve de nada hacer así. Si BET hace así, estamos nuevamente fastidiados porque volvemos a romper el mínimo anterior, que son los 0,04, ¿de acuerdo? Este punto de aquí ya nos hemos aplanado, ahora falta lo siguiente, que es hacer así, tirar una diagonal, no tiene por qué ser muy vertical, pero da igual, que sea en diagonal, creando unos mínimos crecientes claros. En gráfico intradiario, fijaros, no somos capaces de romper este 0,05 y esto pues hace que pues BET siga sufriendo. O sea, hemos ya pasado de gráfico semanal a gráfico diario, de gráfico diario, gráfico de 4 horas, y vemos como el punto clave para BET pues vuelve a ser el 0,05. Hasta que no rompa este punto no sale de este nivel tan inferior. O sea, BET no es que tenga dos niveles, sino que, o sea, tres niveles, sino que tiene dos, por debajo de 0,05 o por encima de 0,05. Una vez rompa el 0,05 puede crear un máximo creciente respecto a 0,055, 0,056, y entonces pasar ya, fijaros, imaginaos que hace así, ya rompe primero este nivel, segundo este nivel, y tercero le quedará el mínimo creciente. Hacer así y así, entonces pasaremos de hacer mínimos aplanados a hacer mínimos crecientes, y eso ya habrá confirmado el cambio de tendencia. Igualmente, como veis, estamos rechazando este punto y nos sirve la hipótesis de impulso, pullback y continuación. Esto es un rechazo que, a menos que no genere un doble suelo, o a menos que no pueda frenarse en algún punto y atacar nuevamente evitando el doble techo, esto es un rechazo para ir a niveles inferiores nuevamente, ¿de acuerdo? Al mínimo diario que hemos comentado aquí, 0,04 era, creo. Correcto, 44 aproximadamente. Pasamos ya por último a por Ripple. A ver, Ripple, hemos estado comentando estas últimas semanas varios temas en cuanto a su dilema con la SEC, en cuanto a diferentes historias legales que están pues bueno, acusando a Ripple, no ahora a corto plazo, sino que realmente ya llevan bastante tiempo
molestando a Ripple, ¿vale? Igualmente, como veis, no se ha movido, estoy cambiando esto a escala logarítmica, perdonad, no se ha movido prácticamente nada. Sí que es verdad que hemos rechazado ciertos niveles interesantes, como veis, hemos rechazado el nivel de 0,6, que era un punto muy importante, porque romperlo era crear un cambio de tendencia, literal. Como veis, Ripple se había impulsado, había hecho un pullback hasta 0,6 y ahora estaba arrancando en esos niveles, pero en gráfico mensual romper este punto implicaba hacer mínimos decrecientes por primera vez. En gráfico semanal ya los hemos hecho. Aquí veis, respecto a este punto de aquí, hemos hecho mínimos decrecientes. En gráfico diario, por supuestísimo que los hemos hecho, pero en gráfico mensual no, por lo cual romper el 0,6 era crear un cambio de ciclo a ciclo bajista. Lo hemos salvado, pero tampoco tiene la fuerza suficiente como para atacar directamente la resistencia anterior. Pero bueno, realmente se está aguantando bastante bien estos niveles intermedios entre 0,6 y 1, que es la resistencia anterior, ¿ok? Si miramos un momento en gráfico intradiario, pues bueno, ya ha conseguido romper esta especie de línea horizontal que, por ejemplo, BET no ha podido, etcétera, no han podido con esta línea. Y ahora pues lo que tiene que hacer, veis que ha intentado ese máximo creciente, lo que tiene que hacer es crear un nuevo máximo claro antes de pues poder pensar en niveles mucho más superiores, ¿no? Igualmente tiene esa posibilidad de seguir cayendo hasta 0,76 y no alterar demasiado la tendencia. Por ejemplo, BET no tiene esa posibilidad porque ya está débil, rechazando niveles muy importantes y está prácticamente a mínimos de las últimas semanas. En cambio, Ripple puede caer, por ejemplo, tendría permitido caer un 5% y seguir en esa tesitura por encima del 0,76. Claro, si ya se pusiera por debajo, volvemos nuevamente a esta parte inferior. Y no es que vayamos a atacar, ni mucho menos ya directamente, el nivel de 0,6, que es el soporte semanal, pero vuelve a mostrar debilidad. Y como veis, si vuelve a levantarse, ya se ha intentado levantar para abajo, se intenta levantar para abajo, si se vuelve a intentar levantar y vuelve a ser para abajo, pues es ya bastante más cansino todo el tema, ¿no? Pero bueno, al final es lo que tiene, no estar tan fuerte, no tener esa consistencia para romper y seguir, pues bueno, te genera esta debilidad que estamos viendo en el gráfico, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.